Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Espero que estén muy bien. Estamos agradecidos del Señor Jesucristo, de que estamos aquí. Y, y- y bueno, el pastor ha comentado de que durante un tiempo no va a estar, por así decirlo, predicando, pero gracias al Señor, estudiando. Aún así vamos a seguir estudiando. Estuve viendo que en el tema con respecto a la deidad tenemos todavía mucho que estudiar, y después tenemos que pasar a Cristología, que también es mucho que estudiar ahí. Además también tengo pensado comprarme un libro que es la Biblia de Patrística, y, y la Biblia de Patrística nos habla bueno, hay ciertas Biblias que tienen cada comentario de cada versículo bíblico. Cada versículo bíblico tiene un comentario, así lo ha hecho Jimmy Schwager, Spurgeon y otros más que explican cada versículo bíblico. Pero esa Biblia está comentada por los, entre comillas, padres de la iglesia, que fueron como los que sucedieron a los apóstoles después. Entonces, con eso tengo pensado comprarme esa Biblia, y con eso podríamos leernos toda la Biblia. Podríamos leernos toda la Biblia con aquellos comentarios, y claramente nosotros podremos hacer comentarios anexos a eso. Entonces, con eso podríamos leernos toda la Biblia, toda la Biblia. También he estado pensando quizás retomar la saga de estudio acerca del tabernáculo, que meses atrás, cuando yo también estuve harto tiempo sin predicar, en eso fue lo último que quedé. Después me puse como a hacer interacciones con otros hermanos, explicándole cosas, eh, refutando algunas falsas doctrinas, pero en lo último que quedamos en cuanto a sermones, pero en esta ocasión lo haríamos más de esta manera, más expositivamente. Bueno, sería continuar con el tema del tabernáculo. Y ahora, bueno, vamos a continuar con el tema de la deidad. Hay que tener en cuenta ciertas cosas que ya hemos estudiado anteriormente con respecto a la Trinidad. Eh, Hay que tener en cuenta de que conocer a Dios es muy difícil. Conocer a Dios. eh, Esto se ha dado mucho el tema de la teología. En la esfera del mensaje está muy criticado lo que es la teología, porque dicen que es algo como sin corazón, por así decirlo. Es como lo consideran un estudio muy intelectual. La verdad es que estamos tratando de estudiar a fondo al Señor Jesús, a nuestro Dios, y, y esto para nada tiene que ver con temas intelectuales, sino que tenemos que verlo con ojos de revelación. Entonces la Biblia, la Escritura, es el medio por el cual nosotros tenemos para conocer a Dios. Conocer a Dios es, como ya hemos mencionado, es muy complejo. Y para conocer a Dios, lo que necesitamos hacer es leer la Escritura. Por ejemplo, el otro día en un grupo de ministros se estaba hablando de la madurez en cuanto al mensaje, etcétera. Y yo dije que hago una crítica a muchos miembros de iglesia, incluso ministros del mensaje, porque lamentablemente ellos conocen más del folleto, más de la cinta, más de los compendios del mensaje, pero no conocen su Biblia. Yo dije que no conocían de su Biblia. Y,
Y eso es muy lamentable porque yo les mencionaba a ellos que si uno no conoce la escritura, en verdad uno no conoce a Dios. Y ellos me decían, incluso está la famosa doctrina, eh, quizás no conozco mi Biblia, pero conozco al autor de la Biblia. Y yo digo que esa es una contradicción, porque uno es imposible conocer a Dios fuera de su palabra. Conocer a Dios fuera de la palabra es imposible, netamente imposible. Uno podría tener una idea, uno podría tener un concepto intelectual de cómo es Dios, pero uno solamente puede conocer verdaderamente a Dios por medio de su palabra. Entonces, el otro día vinieron a mi casa unos mormones, vinieron a mi casa unos mormones, y ellos decían, ¿quieren que le presentemos el Evangelio de Jesucristo? Y yo les mencioné, y justo estaban mis suegros, el padre y la madre de mi esposa Priscila. Y yo les dije, si me hablan de Jesucristo y me hablan de la Biblia, no tengo pero ningún problema. Y bueno, pasaron, lo atendimos bien, le dimos un vaso de agua, le dimos unas galletas, ¿no? O algo por el estilo. Y empezamos a hablar de todo esto. Y ellos empezaron a decir, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en esto. Y yo le dije, ah, ¿ustedes creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y ellos sí. Y yo les preguntaba, ¿y ustedes creen que es un Dios unipersonal como lo cree los solo Jesús? Y ellos decían, no, no, no. Son personas diferentes, pero es el mismo Dios. Ah, muy bien. Y yo les dije, ¿y ustedes pueden comprobar eso por la Biblia? Y los dos mormones se miraron y dijeron, ah, no, no sabemos cómo, quedaron sin palabras. Entonces yo le dije, bueno, la escritura en el mismo Génesis, en el mismo capítulo 1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, en el original, en hebreo, es Elohim. Y Elohim es una palabra que tiene el im, o sea, el sufijo im es para una palabra hebrea que está señalada en plural. Entonces, Eloá, que significa Dios en hebreo, ese es el singular de Dios, el singular. Pero si le agregamos el im, entonces dice, literalmente en la Biblia dice dioses. Pero eso lo escribió Moisés, y Moisés era monoteísta. O sea, monoteísta quiere decir que cree en un solo Dios. Y yo me comentaba que hay algunas personas que pueden pensar que ahí habían muchos dioses distintos, pero le dije que imposible, porque siempre el Génesis siempre habla de y Dios y nuestro Dios, o sea, hablando de singular, pero abarcando Elohim. Ahí está abarcando, justamente yo le explicaba, está abarcando la pluralidad en el único Dios verdadero. Y eso es lo que hemos estado mencionando todos estos cultos anteriores y ellos asentían. Es natural que los mormones, ellos siempre quieren tomar, por así decirlo, las riendas de la conversación, porque ellos quieren evangelizar al mormonismo. Ellos quieren, es como si alguien de la Pentecostal o alguien de la denominación o los propios del mensaje quieren evangelizar, quieren atraer a otra persona a su creencia. Bueno, lamentablemente los hermanos del mensaje evangelizan muy mal porque presentan a William Branham y no a Jesucristo. Una vez escuché que una anciana le dijo a alguien, oye, yo soy del mensaje William Branham. Y era una persona que siempre tiene en su mente a Jesucristo, puede ser de la Bautista, Pentecostal, etcétera, y que ya le digan otro nombre, un nombre ajeno a Jesucristo, eso espanta, espanta. ¿Y qué me está hablando? Ah, ¿quién es él? No, es un profeta. Entonces, inmediatamente esa persona se espanta porque si alguien le da la gloria o alguien nombra más a alguien que no sea Jesucristo, evidentemente uno va a tomar un rechazo. Entonces, yo con estos mormones, ellos estaban tratando de explicar y ellos dijeron, bueno, le vamos a contar la experiencia de Joseph Smith. Ah, ya, muy bien, ya cuéntela, ¿qué sucede? Y ellos dijeron que en América, Jesucristo había descendido y le había hablado el Evangelio a ellos, a esos nativos americanos. Y yo les dije, ¿sabe algo? Yo creo que el Señor Jesucristo pueda presentarse a cualquiera
pero tendría que hacerlo como fue con el apóstol Pablo, o sea, en el pilar de fuego, ahí se presentó de manera visible, en la columna de fuego, pero no era el mismo Jesucristo que tocó a tocó Tomás, por ejemplo, ya resucitado. ¿Por qué razón? Porque ya estaríamos hablando de que ahí ya sucedió la venida corporal del Señor Jesucristo. O sea, ustedes no esperan al Señor Jesucristo en su segunda venida porque según ustedes, Él ya vino a la tierra. Y los mormones, ojo, no sabían qué decir ahí. Ahí quedan derribados inmediatamente. Después él me comentó, sí, pero bueno, Joseph Smith recibió un libro de oro con láminas de oro. Él recibió, y yo dije, bueno, si ese libro dice algo en contra de la Biblia, entonces eso es falso. Porque yo le dije, ¿sabe algo? Los de Elena de White, de los adventistas, ellos dicen, lo que ella predica es nuestro absoluto. Los testigos de Jehová tienen a Russell y ellos dicen, no, lo que procede de su palabra, ese es nuestra creencia. Yo le dije, los propios de William Branham dicen, no, lo que dijo William Branham, esa solamente es nuestra creencia y nos regimos por allá nomás. Y ustedes dicen, y nosotros tenemos nuestro profeta. Entonces yo dije, todos tienen su profeta. Hay muchos que dicen tener su profeta, su profeta, su profeta. Pero si hay alguna cosa de esos dichos que se escapan a la Biblia, entonces no hay que creerlo, les dije. No hay que creerlo. Entonces yo les comenté, todos dicen tener un profeta. Incluso ellos decían es que lo que predicamos es la restauración de la Biblia. Y yo le dije, los de William Branham también dicen eso. Dicen que William Branham trae la restauración de los misterios. Y les comenté, entonces, ¿qué lo hace a su creencia, Joseph Smith? ¿Qué lo hace verdadero o qué hace verdadero la creencia de William Branham? Si los dos están diciendo lo mismo. Entonces ellos se quedan como sin argumento. Entonces yo le dije, estimado, ni Joseph Smith ni William Branham podía traer la verdad, solamente el Espíritu Santo trae la verdad. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, es el único que trae la verdad. Entonces, los mormones estaban un poco descolocados, e incluso dijeron que Joseph Smith eh, había tenido una experiencia y en la experiencia, en esa visión, se le aparece el padre y el hijo. Y el padre decía, escucha Joseph, este es mi hijo, escúchalo a él. Y yo les decía, ¿saben algo? Eso me parece muy familiar. ¿Ustedes en la Biblia encuentran relación a eso? A lo que ocurrió, a lo que ustedes me comentan de esa visión. ¿Qué sucede? ¿Ustedes me pueden decir bíblicamente si hay algo que se asemeja a lo que me acaban de comentar? Y ellos se quedaron sin palabras. Se quedaron sin palabras, no hallaron en la escritura cómo relacionar esa visión con la escritura. Y yo les dije, estimados, eso ocurrió en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración vino, Jesús trajo a Pedro, Jacobo y a Juan, y después en el monte de la transfiguración se presentó tanto Moisés y Elías, y Pedro tuvo por así decirlo, un avivamiento, y Pedro se emocionó mucho y dijo, maestro, es bueno estar aquí. Podríamos hacer tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y yo les comenté que Dios, el Padre, hizo callar a Pedro, porque una vez que Pedro dijo eso, inmediatamente el Padre le corrige y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces yo les comenté, fíjense, lo que la visión que ustedes me comentan de Joseph Smith, el Padre dijo, este es mi Hijo, escúchalo a él. Es lo mismo que ocurrió en el monte de la transfiguración. ¿Qué le estaba queriendo dar a entender a esa persona? Que cualquiera podría escribir un libro y tomar cosas de la Biblia y decir, miren, yo tuve una visión de esto, tuve algo característica de esto. O sea, en estricto rigor, para mí solamente es un plagio. Es un plagio. Ese libro del mormón o esa experiencia son plagios. Y es más, ¿recuerdan la experiencia que tuvo el hermano William Branham? Que cuando él nació,
En su nacimiento apareció el pilar de fuego, y el hermano Abraham hablaba mucho del pilar de fuego. Bueno, a Joseph Smith también él comenta, ese profeta de los mormones, también comenta acerca del pilar de fuego, y lo dijo en los 1800. También comenta acerca del pilar de fuego y que el pilar de fuego se posó sobre su cabeza. Interesante, ¿ves? Interesante. Bueno, el tema es que eh, muchas personas creen tener la verdad, muchas personas creen tener la sabiduría y dicen, no, y todo aquel que no sigue esto, todo aquel que no sigue esto, están perdidos. Incluso ellos dijeron que para ellos era necesario justamente el bautismo. Y ellos dijeron, miren, si quieren nosotros mañana mismo vamos y los bautizamos. Pero ellos decían, pero el bautismo tiene que ser con alguien que sea, por así decirlo, ellos decían, que tenga la autoridad para hacerlo, que sea, que tiene que venir el profeta actual, tiene que bendecirlo y ahora ahí tiene la autoridad. Entonces ellos dijeron, tal cual como incluso la Biblia dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y yo dije, estimado, deténgase un momento. Aquí todos los que estamos conversando, mi esposa, yo, los padres de mi esposa, etcétera, todos hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero usted va a decir, ah, ese bautismo es inválido porque no lo hizo la persona que nosotros tenemos como autoridad. Entonces yo le dije, y eso para mí es falso porque no está en ninguna parte de la Biblia. Y ellos se quedaron sin palabras. Entonces, si nos damos cuenta, las sectas actúan de esa manera. Las sectas son, por así decirlo, jerárquicas, son miradoras en menos. Las sectas son como que ellos son los únicos que tienen la verdad. Son los únicos, ellos tienen un mal concepto de soteriología. La soteriología es la doctrina de la salvación. Y ellos piensan que la salvación solamente procede de su círculo. Y en estricto rigor le están quitando la preeminencia al Señor Jesucristo. Le están quitando el valor al Señor Jesucristo porque en realidad de Él únicamente nace la salvación, procede la salvación. Entonces, todas las sectas son así. Todas las sectas tienen ese comentario de que si tú no estás con nosotros, no eres ni siquiera salvo. Si tú no estás con nosotros, no te irás con Dios. Si tú no estás con nosotros, y esos comentarios son comentarios de sectas, como los mormones, como esa secta de los mormones, como cualquier otra secta, como la secta de los adventistas. Si usted no está con nuestra profeta, esto no vale. Los propios de William Branham dicen que todos han rechazado a William Branham, han rechazado su mensaje, ¿no? Y como lo han rechazado a Dios. Por lo tanto, ¿cómo van a tener salvación? Y yo les comento, estimados, en los bautistas, los metodistas, los pentecostales, incluso en el adventismo, etcétera, ni siquiera conocen a William Branham. Estoy seguro que William Branham debió haber tenido un arrastre, una fama en los años 60, 50, pero ahora en esas denominaciones ni siquiera han escuchado el nombre William Branham, ni siquiera eso. Entonces, ¿cómo pueden decir que le han rechazado si ni le conocen? ¿Y cómo pueden pensar de que es necesario evangelizar el nombre de William Branham para que ellos sean salvos? Es ridículo. Es ridículo, yo les comento. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta de que la salvación únicamente procede del Señor Jesucristo, únicamente procede de Él. Y si alguien, si una denominación o una secta opina lo contrario, pues no está creyendo lo que dice la Biblia. Y eso lo cataloga como secta. Si no cree en lo que dice la Biblia, inmediatamente es considerada una secta. Así que bueno, ya con esta introducción vamos a pasar al tema realmente de hoy. Y vamos a aprender un término nuevo, o sea, una palabra nueva. La palabra es cognoscibilidad. Cognoscibilidad. ¿Ya?
Cognoscibilidad, vuelvo a repetirlo 3 veces. La cognoscibilidad es un término que representa a una cualidad o posibilidad de que algo sea conocido. Ya, fíjense, es una cualidad o posibilidad de que algo sea conocido y además comprendido. Determina si un objeto, fenómeno o realidad tiene las características necesarias para ser accesible a la mente humana y que pueda ser estudiado. Fíjense, o sea, la cognoscibilidad determina si algo, alguien, tiene los elementos necesarios para ser conocido por el ser humano, o para ser entendido por la raza humana o por el hombre. Por ejemplo, hay algunos que quieren estudiar, no sé, extraterrestres. Hay algunos que quieren estudiar, yo quiero ver si hay vida en Plutón. Pero eso no entra en la cognoscibilidad, porque no tenemos pruebas, evidencias de algo así. No se puede tener cognoscibilidad. O sea, el ser humano no puede adquirir ese conocimiento porque no tiene los medios para eso. Entonces, conocer a Dios representa no solo un desafío, sino incluso una imposibilidad si alguien quiere hacerlo por sus propios medios, o sea, por sus propias fuerzas, por sus características humanas o por algún medio humano. Estudiar a Dios no es, no es posible estudiarlo. No hay cognoscibilidad si el hombre quiere estudiar por sus propias fuerzas a Dios, puesto que conocer algo requiere poder comprenderlo en toda la dimensión. Para conocer algo, uno tiene que comprender toda la dimensión, analizarlo en plenitud y definirlo excluyendo cualquier otra cosa. O sea, uno tiene que dedicarse únicamente a estudiar ese punto, ese algo, ese objeto o este alguien como es Dios. Entonces, en cuanto a Dios, está presente la misma esencia de su ser, el ser de Dios, el cual es infinito, es eterno. La distancia de la temporalidad a la que está inevitablemente sujeta a la criatura, o sea, nosotros, la criatura, el ser humano, estamos tan finitos, somos tan finitos, tan definidos, o sea que tenemos nosotros un cuadrado, por así decirlo, y no podemos escapar de este cuadrado, estamos atrapados, no tenemos como ser humano, no tenemos acceso a explorar algo que nosotros en realidad no conocemos. La distancia de la temporalidad a la que está inevitablemente sujeta el ser humano, la criatura, esto se contrasta, hay un contraste o hay una detención entre el finito ser humano y el infinito Dios, el infinito ser eterno. Entonces, el ser humano está lleno de limitaciones propias, las cuales nos hacen, como ser humano, imposible comprender la omnipotencia divina, por lo cual no hay nada comparable a Dios. Y con Dios nosotros no podemos tomar ejemplos, no podemos tomar, esto es igual a Dios. Eso hace que no tengamos eh, una similitud comparable a Dios y se hace muy difícil tener una referencia cognoscitiva, ¿ya? Recuerden, cognoscitiva, la cognoscibilidad es aquello que permite que alguien sea conocido, sea estudiado por el ser humano. Recuerden, que algo sea cognoscitivo, que pueda haber cognoscibilidad, es algo que tiene que tener las características necesarias
y que sea accesible y entendible para el ser humano. Por lo tanto, el ser humano, con su tecnología, con su ciencia, con su entendimiento, con su mente, es imposible que Dios sea cognoscitivo para ellos. No puede haber cognoscibilidad. Pero entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo es que podemos conocer a Dios? Conocemos a Dios por medio de su palabra, por medio de la Biblia, por medio de la Escritura. Por eso es una gran contradicción que se diga, bueno, puede ser que yo no conozca mi Biblia, pero conozco al autor de la Biblia. Eso es una contradicción. Es una contradicción porque si a esta persona se le aparece una luz, si a esta persona le aparece un ser y uno queda impactado, oh, qué tremendo. Pero si eso le habla en contra de la Biblia, si ese ser le habla en contra de la Escritura, la persona va a quedar impactado por el gran aspecto superficial que acaba de ver, pero no va a darse cuenta que en verdad era el diablo que se vestía de ángel de luz. No lo va a captar, no lo va a entender, no se va a dar cuenta de que está siendo engañado. Entonces uno únicamente puede conocer a Dios por medio de su palabra. Entonces, con todo, el hombre puede conocer a Dios y Dios desea ser conocido por el hombre. Pero ¿cómo Dios se hace conocer al hombre? Por medio de su palabra. El Creador escribió su existencia en todo lo creado y eso es la revelación general. Es lo que el apóstol Pablo en Romanos dice que podemos conocer su poder o su deidad por medio de la creación. Nosotros podemos, al ver la propia naturaleza, podemos conocer a Dios. Entonces Dios desea ser conocido. El Creador escribió su existencia en todo lo creado, de manera que la contemplación del propio universo sea en su macrocosmos o en su microcosmos, apunta a la existencia del ser que con infinita inteligencia y poder hizo todas las cosas. O sea, nosotros al ver el universo, al ver incluso un río, al ver un río, podemos ver el río de vida ahí. Al ver un árbol, podemos ver el árbol de la vida ahí. Al ver una roca, podemos ver a Dios ahí. En todo lo creado podemos ver a Dios. Ahora, hay una gran diferencia de poder ver a Dios en la naturaleza, en la creación, que decir que la naturaleza sea una Biblia. Por ejemplo, el hermano William Branham dice que el zodiaco es una Biblia. El zodiaco es una Biblia y el zodiaco ni siquiera es el universo, ni siquiera es la Vía Láctea. O sea, la Vía Láctea tiene 90 y tantas constelaciones y el zodiaco solamente contempla 12 y en ocasiones 13, que es Ofiuco. Entonces, solamente son 12 constelaciones el zodiaco y ni siquiera es, o sea, el zodiaco procede de Babilonia. De Babilonia. Babilonia es el que inventó. Ah, yo acá estoy viendo un escorpión. Acá estoy viendo dos peces. Acá estoy viendo un caballo. Acá estoy viendo un león. Acá estoy viendo una virgen. Babilonia lo inventó. Ahora, ¿por qué tomaron el zodiaco babilónico y no el zodiaco chino? ¿Por qué no hablamos de la rata? ¿Por qué no hablamos del tigre? ¿Por qué no hablamos del mono? ¿Por qué no hablamos del dragón? O sea, fíjense, tanto los babilonios como los chinos vieron el mismo cielo, vieron el mismo cielo, pero uno interpretó que había un león y otro interpretó que había una rata. Uno interpretó de que aquí había un escorpión, el otro interpretó que había un tigre. El otro interpretó de que aquí había un caballo, Capricornio. El otro interpretó de que aquí había un dragón. O sea, distintas, por así decirlo, distintas culturas vieron el mismo cielo, pero sacaron una conclusión distinta. Ahora, Dios nos dice que al ver toda la naturaleza es verlo a Él. Pero Dios criticó considerar
de que los cielos era una Biblia. Incluso Dios considera de que es una blasfemia tomar los cielos para dar eventos futuros. Eso es una blasfemia. Tomar los cielos, tomar las señales para ver eventos futuros. Y alguien podría decir, ah, pero la Biblia dice que va a haber señales del cielo. Y uno tiene que responder a eso, pues claro, si eso lo dice la misma escritura, pero no quiere decir de que nosotros estamos interpretando algo futuro de venir. No estamos interpretando algo futuro. Alguien podría decir, ah, entonces, ¿cómo la vieron esa estrella majestuosa los Reyes Magos para ver al Señor Jesús? Es totalmente distinto porque esa era una señal puntual, la cual indicaba la precisa y exactitud donde estaba el Señor Jesús ubicado. No es que los astros, no es que el zodiaco estaba dando a entender, ah, no es que vamos a revelar cuándo Jesús va a nacer, para nada. Bueno, continuando, eh, la epistemología. La epistemología es algo incluso que yo lo enseñé en la universidad cuando me tocó hacer clase el año pasado. La epistemología es una de las ramas incluso de la filosofía que nos ayuda a nosotros a aprender, que nos ayuda a adquirir conocimiento. Y yo les mencionaba a aquellos jóvenes que nosotros crecemos más adquiriendo conocimiento e incluso en el mundo se dice que el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, el conocimiento da autoridad. O sea, si yo tengo varios años de experiencia como geólogo, eso me da un poder, me da una cierta autoridad. Pero si yo a esos años de geólogo, yo hago una especialización, por ejemplo, hago un magíster, hago un diplomado, algo, otra cosa por el estilo, ahora yo puedo hablar con propiedad de otro asunto que no me lo dio la experiencia, pero sí me lo está dando una institución que me certificó de que yo soy experto en otra área. Entonces, ahí uno se está dando cuenta que efectivamente el conocimiento es poder. El conocimiento da autoridad. Ahora, en cuanto a la epistemología, en cuanto al conocimiento de Dios, es imposible que nosotros adquiramos poder. Es imposible que nosotros, decir, ah, me voy a leer este libro, me voy a leer toda la Biblia de tapa a tapa, voy a estudiar en un seminario, etcétera, etcétera. Es imposible que adquiramos poder al respecto. Porque en cuanto a Dios, es totalmente distinto a la sabiduría humana. Es totalmente distinto. O sea, una persona recién convertida, una persona recién convertida, y al día siguiente, e inmediatamente le hayan dicho, ten fe en el Señor Jesucristo, y las montañas, incluso con un poco de fe, las montañas serían derribadas. O sea, una persona recién convertida al día siguiente podría, no lo sé, su padre, su madre tener cáncer o algo por el estilo, y la persona podría decir, yo tengo fe en el Señor Jesucristo que esta enfermedad pueda salir ahora, y el milagro podría ocurrir inmediatamente. Fíjense, esa persona recién convertida solamente le dieron un comentario de la fe en Jesucristo y ya inmediatamente pudo haber tenido un poder que no era de él, sino que era solamente el poder surgió de tener fe en la palabra de Dios, fe en Jesucristo, y ahí vino el poder. Fíjense qué tremendo. Una persona totalmente iletrada, un bebé en cuanto a la revelación, un niño en cuanto un neófito. Neófito no es un insulto. Neófito significa principiante. Era un principiante, pero ese principiante tuvo fe justamente en el versículo correcto. Tuvo fe en la enseñanza correcta y de ahí vino el poder de Dios. Entonces, eh, alguien puede decir, es que yo tengo muchos años en esto, yo tengo muchos años, y la persona cuando empieza a enumerar los años, inmediatamente
viene una egolatría a su ser, inmediatamente empieza a venir una vanagloria a su ser. Y cuando viene eso, inmediatamente hace un lado al Señor Jesús y ahí proceden todos los problemas. Bueno, la sabiduría humana trató de abrir distintos caminos que justificasen el conocimiento de Dios. Estos caminos pretenden conducir al hombre para que pueda lograr conocer a Dios. O sea, hay algunas personas que tratan de poner puentes. Si hay una profundidad de revelación, ¿cómo quieren llegar al otro lado el ser humano? Bueno, el ser humano es tecnológico, el ser humano es ingeniero. Entonces, por sus propios medios, quieren tratar de hacer un puente para cruzar ese abismo de revelación, esa gran profundidad de revelación, y tratan de hacer caminos que pretendan conducir al hombre a la sabiduría y tratar de llenar, por así decirlo, estos vacíos y poder sacar una conclusión con respecto a Dios. Pero ese puente se caerá, se va a caer ese puente si el Espíritu Santo no ayuda al hombre. En realidad nosotros no deberíamos edificar puentes para escapar de la revelación, puentes para escapar de las profundidades de Dios, sino que tenemos que tomarnos de la mano del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que nos guiaría a toda la verdad. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo escudriña hasta lo más profundo de Dios, hasta lo más hondo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo no busca que nosotros nos saltemos o nos desviemos de las profundidades de Dios. El Espíritu Santo nos quiere tomar y llevarnos a esas profundidades justamente. El hombre teme, le da miedo sumergirse en las profundidades de Dios. Piensan que se van a ahogar. Recuerden cuando prediqué hace años el, el río de vida a los tobillos, el río de vida a las rodillas, el río de vida a los lomos o la cadera y el río de vida ya cuando supera la cabeza. Cuando supera la cabeza quiere decir que nosotros más nos estamos adentrando a las profundidades del río. ¿Qué quiere decir eso? Profundidades de la palabra. Alguien puede decir, lo que pasa es que ahí yo me voy a ahogar. Temo entrar ahí, pero el Espíritu Santo nos quiere guiar hacia allá. Nos quiere guiar a lo más profundo de Dios. Entonces, el ser humano, tan limitado como es el ser humano cuando quiere entrar a conocer a Dios, pues cae en el error. La sabiduría humana siempre será incapaz de alcanzar eh, la conciliación o el engranaje o el rompecabezas de la palabra. Muchas veces, incluso lo propio que está en la Biblia, llega a ser incluso absurdo a la mentalidad del hombre. Llega a ser absurdo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habían muchas cosas que podrían llegar a ser absurdas para el hombre. Por ejemplo, el maná que era un pan que descendía del cielo. Si usted no se comía el maná, un lunes, un martes, miércoles, viernes, domingo, etcétera, si usted no se comía el maná y decía, quedé satisfecho, me quedó este resto de maná, lo voy a guardar para el día siguiente. Lo voy a guardar porque así voy a tener comida para el resto del día. Amores, ¿me puedes traer la Biblia que está debajo? Allá. Eh, entonces, la persona si quisiera guardar el maná, si quisiera guardar el maná, al día siguiente, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría? El maná se corrompía, el maná se corrompía. Y si se percatan, estimados hermanos, el maná era un pan que venía del cielo. Pero ¿cómo se corrompe el pan que usted tiene hoy día en su alacena, que tiene guardado ahí el pan? ¿Cómo se corrompe su pan? Su pan se pone duro, su pan se pone con hongos, se pone mohoso, mohoso. Su pan se pone duro
y le salen hongos. Bueno, el maná no se corrompía de esa forma. El maná se corrompía de la manera en que se corrompe una persona muerta. O sea, el maná empezaba le salió un mal olor, hedía, le salió un mal olor, se corrompía su carne. Y si se dan cuenta, entonces alguien quizás en ese tiempo no podía entender el tipo, no podía entender el tipo, la tipología, no lo lograba entender, la tipología. ¿Por qué al maná si es un pan y Egipto hacía pan hace cientos de años? O sea, Egipto desde la antigüedad es que podían hacer pan, tenían el trigo, etcétera. Ellos sabían cómo se corrompía el pan. Y ellos decían, pero este pan se está corrompiendo de una manera en que se corrompe la carne humana. ¿Qué está queriendo decir esa tipología? La tipología está queriendo decir cuando el antitipo llegó, o sea, hay un tipo, y cuando el antitipo llegó, que era Jesús, entonces ahí se puede comprender, ahí se puede comprender. Estaba queriendo decir que el Logos se hizo carne, o sea, el Logos se hizo carne, Jesús se hizo carne. Y dése cuenta, ¿cuál era el único día? ¿Cuál era el único día en donde el pan no se corrompía? El único día en que el pan no se corrompía era el sabbat, era el día sábado. Justamente el día en donde Jesús estuvo todo el sábado en la tumba. Y la Biblia dice que no permitiré que mi santo vea corrupción. ¿Ven? O sea, para la mente humana, eh, los tipos en la escritura, los tipos en la Biblia, en nuestra Biblia, pueden ser totalmente absurdos para la mente humana. Pueden ser absurdos, pero eso es porque lo está viendo con mente de hombre, con sabiduría humana. La sabiduría humana no es capaz de ver estos aspectos. Eh, es más, la mente divina excede no solo en dimensión, sino también en lógica al pensamiento humano. El mismo ejemplo que acabo de dar, haciendo en ocasiones que el conocimiento de Dios sea incluso contraria a cualquier reflexión a la que pueda llegar el hombre. El hombre, o sea, por eso es que le cuesta tanto al hombre decir, ¿cómo puede ser un solo Dios? Un solo ser, un solo Dios, pero que sean tres personas. O sea, que sean tres personas, ¿cómo puede ser que sea un solo Dios? Deberían ser tres dioses. Si son tres personas, deberían ser tres dioses. ¿Se percatan? O sea, la mente divina excede no solo en dimensión al ser humano, sino también en lógica al ser humano. Porque el ser humano no puede comprender esos aspectos de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9 dice, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 9. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como los hermanos que siguen el mensaje, que tienen una doctrina idéntica a los solo Jesús. ¿Cómo explican la deidad? Yo he estado en grupos de ministros y ellos dicen, pero si explicar la deidad es muy sencillo, son tres oficios del mismo Dios, son tres títulos del mismo Dios, son tres manifestaciones del mismo Dios. Entonces, ok, lo hacen ver de esa forma, pero yo digo, a ver, soy, yo soy geólogo.
y tengo el título que me sale un cartón de geólogo. Soy geólogo y tengo un cartón que dice que soy geólogo. Y también soy licenciado en ciencias de la ingeniería. Tengo otro título, otro cartón que dice que yo soy profesor, licenciado en ciencias de la ingeniería. O sea, yo puedo enseñar en cualquier colegio física, química, matemática, etcétera. Puedo enseñar cualquier cosa de esa, puedo enseñar en instituto, temas de geología, o sea, soy profesor también. O sea, otro título. Tengo el título de geólogo y tengo el título de profesor. Y además, bueno, soy un siervo de Dios. Para lo que Él quiera, puedo estar disponible. Soy siervo de Dios, o sea, otro título. Ahora piensen en eso. Piensen en eso. Puede que haya una hermana aquí que sea madre, muy bien, sea madre. También es una hermana de iglesia, sí, correcto, también es hermana de iglesia. Y ponga que también tiene un título universitario, cualquier cosa, o estudió algo, o puede ser ama de casa, muy bien, eso también es trabajo, ama de casa. Entonces, madre, hermana de iglesia y ama de casa. Son tres títulos por lo cual uno puede trabajar. Ahora fíjense, yo como Germán Carrasco, yo soy Germán Carrasco, ese es mi persona, ese es mi ser. Yo como Germán Carrasco puedo tener compañerismo. Mi Germán, Emanuel, el hermano Emanuel, puede tener compañerismo como el hermano Emanuel de geólogo y el hermano Emanuel de siervo de Dios. Puede entrar en compañerismo y decir, ah, ¿sabes qué? Usted se llama hermano Manuel, ¿verdad? Mire, usted sabía cómo se hacen las rocas, usted sabía, y el hermano Manuel le va a responder a mí mismo, ¿y sabías tú que Jesucristo te ama? Que Jesucristo aquí... Eso no se puede hacer, no tiene coherencia, no tiene coherencia, no tiene coherencia que, por así decirlo, la hermana ama de casa, ¿ya? Tengo una discusión con aquella hermana que dice, ah, yo soy hermana y voy a la iglesia. Entonces la hermana que va a la iglesia dice, ah, me estoy preparando para el culto, tengo que vestirme, pero la hermana misma, ama de casa, ah, pero no has hecho las camas. No puede ser eso. Haz las camas primero y después te vistes para ir a la iglesia. No tiene coherencia, estimados. O sea, ahí, si se trata de dos personas, ahí habría una discusión porque habría un compañerismo y podría llegar a un consenso. Si hubieran dos personas, la ama de casa y la hermana de iglesia, diría la hermana que va a la iglesia, pero hagamos las cosas rápido y así nos vestimos los dos para ir a la iglesia. Ya, ahí hubo un consenso, hubo un compañerismo, hubo una ayuda. Pero si se trata de una sola persona, no se puede tener esa discusión. A lo más mentalmente uno tiene que sacar conclusiones. Ah, alcanzo para esto, no alcanzo. Ya, bueno, tengo que hacer esta otra cosa porque si no, no voy a alcanzar y me voy a atrasar. Ya, pero no hay un compañerismo. No hay un compañerismo. Entonces, no se puede tener compañerismo a pesar de que uno tenga más títulos, a pesar de que uno tenga más títulos en el propio ser, en la propia persona. Yo soy geólogo, profesor y siervo de Dios, ¿ya? Pero a pesar de que tengo tres títulos, no puedo entrar en compañerismo conmigo mismo. No puede surgir un comentario, una idea, a no ser que no sea conmigo mismo. Entonces, si la escritura dice que el verbo, el logos, estaba ante Dios desde la eternidad. Lo dice San Juan capítulo 1 versículo 1. Eso era compañerismo en la eternidad. Jesús dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como fue antes de la fundación del mundo. O sea, ahí está hablando de un compañerismo. Un oficio no puede estar al lado de otro oficio. Imposible. O sea, mi yo de geólogo no puede estar al lado de mi yo profesor. No puede ser porque es imposible. No está al lado. O sea, todo estaría dentro mío. No puede estar al lado, no puede tener compañerismo. Y si la Biblia dice que el Logos estaba ante Dios, quiere decir que estaba enfrente de Dios. ¿Se dan cuenta? Es un absurdo para el hombre, es un absurdo. Y es por tanto absurdo y contradictorio para el hombre natural. El hombre natural no puede explicar a Dios.
¿Saben cómo explica el hombre natural a Dios? Cuando ven esta, eh, por así decirlo, esta triple forma de ser de Dios, de que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, como lo cree el modalismo, pensamientos modalistas pueden decir, es que Dios es como el agua. Dios es como el agua. O sea, Dios, y ojo, yo años atrás también di este ejemplo. Cuando Dios todavía no me había revelado esto, no había entrado en madurez, yo también opinaba de esta forma. Yo decía, bueno, Dios es como el agua. O sea, el agua puede estar sólida, un cubo de hielo, sólido. El agua también puede estar líquida. Y si yo un termo lo hiervo, empieza a salir vapor, o empieza a salir vapor. ¿Qué es eso? Es agua gaseosa, pero nos damos cuenta, pero es el mismo agua, siempre. Entonces, no hay malintención en ese asunto, o sea, eh, agua sólida, agua líquida, agua gaseosa, pero es el mismo agua. O sea, Dios es Padre, Dios es el mismo Hijo y Dios es el mismo Espíritu Santo y sigue siendo el mismo Dios. ¿Cuál es el problema del asunto? O sea, el agua, o usted la tiene sólida o la tiene líquida, si es el misma agua. O está sólida o está líquida. No puede estar, por así decirlo, esta agua está semisólida, semilíquida. No, no, no. O esta agua está líquida y gaseosa al mismo tiempo. O sea, el agua sólida, el agua líquida, el agua gaseosa no puede entrar en compañerismo a la vez. O es líquida o es gaseosa. O es gaseosa o es líquida. ¿Se dan cuenta? Pero si nosotros notamos que el Señor Jesús dice, mi juicio es verdadero, porque el Señor Jesús estaba hablando de la ley en aquel tiempo. La ley en aquel tiempo es lo mismo que Pablo dijo. Pablo dijo, ante cualquier asunto, tengan dos o tres testigos. O si no, no puede ser válido la queja o el asunto. No, si no hay testigos, no se puede ver tal caso. Entonces, los fariseos le reclamaron a Jesús y le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, das testimonio de ti mismo. O sea, y das un juicio de ti mismo. Y los fariseos decían, ah, claro, tú solamente dices yo soy esto, yo soy aquello. Los fariseos estaban culpando a Jesús de que, por así decirlo, le había entrado la vanagloria y le estaban y diciendo, ah, es que tú te crees Dios, tú te crees esto, tú te crees esto otro. Pero Jesús dice, no, no es así como ustedes dicen. Porque si yo juzgo, dice Jesús, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Y Jesús dice, porque no soy yo solo, sino también con mi Padre que me envió. Entonces Jesús ahí declara no ser el único ahí en el aspecto divino, sino que declara también ser Él junto con su Padre. O sea, Jesús está diciendo, estoy yo y también está mi Padre, que está en el cielo. Hay otro más, pero que haya otro más, que esté el Padre, que esté el Espíritu Santo, que esté el Hijo, no quiere decir que sean tres dioses, no quiere decir que sean dos dioses, es el mismo Dios. Es el mismo Dios el cual conforma, coexiste en el propio ser divino. Entonces, eso llega a ser absurdo y contradictorio para el hombre natural. Entonces, junto con las dificultades propias del conocimiento de Dios, está también la imposibilidad de alcanzar la totalidad del conocimiento de Dios para poder estudiarlo y definirlo, porque los límites propios de cada ser humano le hacen imposible entenderlo. Entonces, de ahí que nunca se puede alcanzar un conocimiento total de Dios. Ahora, y esto es una realidad, hermanos, a pesar de que tengamos toda esta Biblia que hable de Dios, que hable de Dios, que el Espíritu Santo nos guía toda su palabra, etcétera, etcétera, déjeme decirle esto, va a ser imposible para nosotros en esta vida alcanzar a tener un conocimiento total de Dios,
porque cuando nosotros estemos en eternidad, seguiremos aprendiendo más de Él, seguiremos en ese compañerismo, seguiremos llenándonos cada día de Él. Y la escritura es clara de que el Señor Jesucristo nos va a ministrar ahí en eternidad. O sea, vamos a seguir teniendo reuniones, vamos a seguir teniendo compañerismo con Él. El Señor Jesucristo nos tiene toda una eternidad para seguir enseñándonos. Entonces, el Señor Jesucristo, Él se reveló a sí mismo, pero necesariamente lo hizo en lo que la criatura, fíjense en esto, el Señor Jesucristo se reveló en la medida que la criatura está capacitada para entenderle a Él. O sea, el Señor Jesucristo no, por ejemplo, en ocasiones, en Daniel, etcétera, muestran caras de animales, muestran llenos de ojos, etcétera, etcétera. Y hoy en día el ser humano dice, ah, bueno, esto puede significar esto, esto otro, bueno, ok. Pero es un conocimiento limitado. Es un conocimiento limitado si Dios se manifestara siempre de esa forma, de manera tan simbólica, de manera tan inentendible para el hombre, no entenderíamos nada. Si la Biblia estuviera llena de esos símbolos, y dice, porque para nosotros es incomprensible que un solo animal tenga cara de león, cara de buey, cara de hombre, cara de águila, un mismo ser tenga todo eso. No, no, eso no existe aquí en la tierra, no. ¿Se dan cuenta? Pero si lo tomamos como si fuera un símbolo, ahí podríamos sacar más material. Entonces, vuelvo a repetir que Dios se reveló a sí mismo, pero necesariamente lo hizo en la medida en que la criatura puede alcanzar a conocerle a Él. Esto impide llegar al conocimiento de Dios por la vía de la intelectualidad humana. O sea, el intelecto del hombre no puede comprender a Dios. El intelecto del hombre, o sea, yo sé que hay muchas personas que han visto que Jesucristo decía que no era solo, pero que le envió su Padre, ¿ya? O sea, estamos viendo a Dios, muy bien. El apóstol Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo nombra a tres, pero la persona cuando lo ve con el intelecto humano dice, ah, pero si son tres, bueno, yo solamente tengo que tener un solo Dios porque la Biblia dice que hay un solo Dios, entonces no pueden haber tres. Ahí se juega el intelecto humano. Ahí se juega el intelecto humano porque para el hombre es imposible que 3 sea igual a uno. Es imposible que para el hombre sea 3 igual a uno. Por ejemplo, uno más uno no es uno, es 3. Sin embargo, matemáticamente, yo hace unos cultos atrás también dije, pero si usted multiplica uno multiplicado por uno y multiplicado por uno, el resultado no da 3. El resultado da uno. El resultado da uno. O sea, si yo veo un uno multiplicado por uno multiplicado por uno, el resultado es uno. Matemáticamente, tener tres uno puede dar como resultado uno también. O sea, si yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, igualmente esa unión, esa multiplicación, por así decirlo, igual me va a dar un solo Dios. Igualmente. Pero la conclusión humana, solamente por las características y cualidades del hombre, el hombre no puede llegar a la conclusión de eso porque es hombre. Porque es hombre, porque recuerden que no logran hallarle sentido a esto, no logran eh, tener una comprensión total del asunto. Tiene que llegar una cognoscibilidad, tiene que llegar una revelación que nos ayude, porque alguien puede decir, es que es revelación que sean
tres oficios de la misma persona. Tiene que ser, te tiene que ser revelado. Si tú no estás bajo la revelación, si no estás bajo la revelación, no comprendes cómo era el mismo Padre siendo Jesús. Eso es lo que cree justamente lo solo Jesús. Eso es lo que cree justamente la mayoría de los hermanos del mensaje. Creen que es el Padre, el mismo Padre, haciéndose hombre. Y en estricto rigor, ahí está en el oficio de hijo, pero en verdad, estimados, no existe un hijo de Dios. No existe un hijo de Dios, porque ahí tenemos al Padre que ahora se pone una máscara y dice, ahora yo soy el hijo de Dios. Pero en verdad él no tiene amor de padre porque no tiene hijo de Dios. Él está caracterizando un hijo. Él está actuando como un hijo. Y no existe un hijo de Dios. Pero si hay un Padre eterno, si la Biblia habla de un Padre eterno, el Padre eterno, inmediatamente tiene que tener un hijo eterno. Inmediatamente tiene que tener un hijo eterno, porque si no, no puede ser Padre eterno. No puede ser Padre eterno si no tiene un hijo eterno. El nombre no tendría sentido. Es como un nombre es un alter ego solamente, es como, me llamo padre solamente porque quiero ser padre, pero no sería padre realmente. Yo, por ejemplo, no soy padre eterno. Yo no soy padre eterno porque no tuve un hijo eterno. Josías no estuvo conmigo desde siempre. Hubo un momento en donde a los 30 años yo tuve a Josías. A los 30 años, pero antes de mis 30 yo no tenía a mi hijo. Entonces yo no puedo ser padre eterno, porque en un momento de mi vida surgió mi hijo. Si Dios, el Padre, en un momento llegó a tener a Jesús como hijo, entonces no puede ser llamado el Padre eterno. No puede ser llamado el Padre eterno. ¿Por qué? Porque no tuvo un hijo eterno. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos jugando otra parte de la lógica. Otra parte de la lógica. Para algunos, eh, no puede haber un hijo eterno porque si no habrían dos dioses, dicen ellos. Y yo digo que no, porque en Isaías dice, Dios dice, no hay otro Dios fuera de mí. Pero ¿qué sucede dentro de Dios? ¿Qué sucede dentro de Dios? ¿Por qué Moisés habló de Elohim, que significa dioses? O sea, Moisés no estaba hablando de dioses por separado, pero en el ser de Dios, dentro del ser de Dios, sí que había una pluralidad. Por eso la Biblia declara de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y ahí conformamos justamente a Elohim, que significa dioses. Dioses en un único ser. Fíjese qué tremendo. No son distintos dioses, pero llegar a esa conclusión, la mente humana no puede hacerlo. Fíjense, la comprensión que se alcanza por comparación queda excluida para el conocimiento de Dios. O sea, el ser humano siempre trata de comparar para aquellos que usan la pedagogía, aquellos que usan el método de enseñanza, siempre tratan de hacer una comparativa de explicación para alguien que no entiende. Por ejemplo, si yo quisiera, si yo quisiera explicar a ciertos alumnos temas de la física, de, por así decirlo, las ondas que se producen en un terremoto o las ondas que produce el sonido, etcétera, etcétera, yo puedo pescar una piedra, llevarlo al lago, pescar una piedra y lanzarla al lago. Y ustedes van a ver cómo la piedra entra al lago y empiezan a ver circulitos. Esas ondas, son ondas. Entonces yo les diría, fíjense, las ondas tienen una amplitud y una longitud. Fíjense, para hacer esas ondas tienen que subir y bajar, subir y bajar. Entonces vean el agua, vean esas curvaturas que tienen. Ya, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos usando para la mayor comprensión la comparación. Para que haya un entendimiento, estamos usando la comparación. Pero fíjense que en Dios, con Dios, en estricto rigor, no se puede hacer. Con Dios no se puede hacer.
Por eso es que la mente humana es tan difícil comprender a Dios, porque no podemos hallar comprensión mediante la comparación. Es el ejemplo que les di del agua. Dios no se puede comparar al agua con sólido, líquido y gaseoso. No se puede comparar porque el sólido no puede entrar en compañerismo con el líquido. No puede ser. Alguien puede decir, Dios es como el huevo. Tenemos una cáscara, tenemos la clara dentro y tenemos la yema dentro. O sea, es el mismo huevo, pero con diferentes partes. Y no, pues, no se puede porque estamos hablando del mismo huevo, etcétera, pero la clara, en estricto rigor, no puede entrar en compañerismo con la yema y etcétera, etcétera. No, no puede ser. Hay algunos que dicen, lo que pasa es que Dios es como el sol. O sea, tenemos el núcleo, tenemos el fuego que sale y tenemos los rayos UV que vienen, el rayo del sol. ¿Se dan cuenta? Así es Dios. Tampoco, tampoco. Dios no es así tampoco. Puede haber una semejanza tripartita de esa situación. Hay una semejanza, pero no es igual. No es igual, ¿por qué? Porque si fuera igual, se cae en modalismo. Se cae en modalismo, se cae en que solamente hay una persona haciendo tres acciones distintas. Se cae en modalismo. ¿Y por qué razón no se puede comparar algo de lo creado a Dios? ¿Por qué razón no se puede hacer? Porque si quieren busquen Salmo 89, versículo 6. Salmo 89, búsquelo en su Biblia. Salmo 89, versículo 6, dice, ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, aquí la Biblia nos está diciendo que no puede haber algo semejante a Dios. Incluso la propia escritura en Isaías dice, y no hay nada semejante a mí. En Isaías lo dice, y lo hemos leído en exposiciones anteriores. Entonces, sin un elemento comparativo, es imposible que la mente humana llegue a una plena comprensión de Dios. Por lo tanto, con las capacidades humanas es imposible comprender a Dios. Esto nos puede llevar a la pregunta, ¿cómo es que todos los hombres tienen una orientación personal hacia la existencia de Dios? Porque fíjense, hasta los nativos sin tecnología logran entender de que hay un ser supremo, un ser superior. Todos, aunque su doctrina haya estado errática, algunos adoraban al sol, ¡ah, qué tremendo! Tenemos estos campos de cultivo gracias al sol. Otros adoraban la lluvia, ¡ah, qué tremendo! La lluvia hace que crezcan las plantas. Y adoraban la lluvia. Los indígenas ahí de Estados Unidos hacían la danza de la lluvia ahí para que viniera lluvia. Ya adoran lo cual no correspondía. Pero el hombre, aunque sea muy poco intelectual, aunque sea lo más nativo, aunque no sepa leer, escribir, aunque esté en un lugar recóndito, esa persona va a tener una noción de que hay algo superior a lo tangible, que hay algo superior a lo palpable, a lo visible, hay algo que no está aquí y tengo una noción de que algo domina todo esto. Hay algo que generó que todo esto existiera. Sacan esa conclusión, el ser humano tiene la tendencia a sacar esa conclusión. Vuelvo a repetir, hasta el nativo que no tenga idea de Biblia, nunca vio una Biblia, pero ese nativo sabe que estos montes, este árbol, este arroyo que hay aquí, alguien lo hizo y no está en mi cualidad hacerlo. No, no están los animales hacerlo. Alguien edificó todo esto. Tiene que ser algo superior, algo que trasciende a lo visible y está en lo invisible. Entonces, esto se respondió también de diversas formas que fundamentalmente se reducen a dos. O sea, hay algunos que conocen a Dios por tradición, o sea, es decir, la idea de Dios está desde el principio de los tiempos,
y se traslada de generación a generación, y de ahí es que todos tienen una idea de existencia del ser divino. O sea, eh, hubieron padres que le dijeron a su hijo, existe Dios, y también la propia comunidad dice que existe Dios. Pero aquí está lo que les acabo de mencionar de los indígenas, etcétera. Hay un conocimiento innato. Esto es que cada persona tiene impreso en su conocimiento la idea de la existencia de Dios. La idea de la existencia de Dios, ¿por qué? Porque hay una revelación general y una revelación, por así decirlo, más particular que Dios nos entrega. La revelación general es toda la naturaleza. El apóstol Pablo incluso dice, vuelvo a repetir esto, lo dije ya, pero el apóstol Pablo dice que en la propia naturaleza, en la creación, podemos ver a Dios. Y Pablo dice, por lo tanto, no tienen excusa. No tienen excusa, dando a entender que por medio de la naturaleza sabemos que Dios existe. O sea, todo el mundo sabe que Dios existe. Y si hay un nativo, si hubo un nativo que nunca le presentaron a Jesucristo, nunca le presentaron a Dios, pero él sabía que había un ser superior. Él sabía que había un ser superior y él reconocía, creía en él. Bueno, es la revelación general de Dios a esa persona. O sea, no podemos decir, esa persona no creía en Jehová. Esa persona creía en el ser superior, creía en Dios. Ahora, si esa persona si esa persona, por ejemplo, se fue al otro lado y empezó a hacer brujería y cosas por el estilo, que hay nativos que lo han hecho, bueno, eso ya está mal, pues. Eso ya está mal. Pero habían nativos que vivían decentemente, eran buenos padres de familia, buenas madres de familia, criaban a sus hijos, le enseñaban buen comportamiento. Ese buen comportamiento, ¿de dónde procede? Si no hubo ningún predicador que les dijera. ¿Procedía de Dios? Procedía del propio Dios. Entonces, ambas cosas, el conocimiento innato o el oír de Dios por tradición, por así decirlo, el oír de Dios porque alguien nos dijo, ambas cosas conllevan a dificultades que pueden llegar a conclusiones con incógnitas irresolubles para la mente humana. O sea, el innatismo, o sea, el conocimiento innato de Dios, viene determinado por la necesidad de encontrar la fuente de un conocimiento que nos está vinculando necesariamente a la experiencia. Esto es, a la información que se alcanza por los sentidos, el sentido del olfato, etcétera, etcétera. Frente a estas dificultades cognoscitivas, recuerden la cognoscitividad, algo cognoscible, es lo que nos permite entender algo, comprender algo, que sea accesible a nuestra mente. Entonces, frente a estas dificultades cognoscitivas, es preciso apelar a la revelación, fíjense, a la revelación especial. La revelación especial es distinta a la revelación general. La revelación general está abierta a todo público. Todos ven la naturaleza, todos ven el universo, todos pueden ver el sol, todos pueden ver la luna, todos pueden ver la creación. Pero la revelación especial es aquella que te da el Espíritu Santo y te revela su palabra. Esa es la revelación especial. Es una revelación especial. ¿Por qué? Porque es la revelación que Dios mismo le da al hombre. Entonces, esta consiste en el mensaje que a lo largo de los siglos Dios ha entregado a hombres, a siervos de Dios, para ser proclamado y ser escrito, con el único propósito de hacer conocible al que es infinito e invisible. O sea, por medio de la escritura, por medio de la escritura tenemos justamente esto es, fíjense, estimados, esta Biblia es una revelación especial. Esto es una revelación especial. ¿Por qué? Porque fue dado a profetas, fue revelado a escribas,
fue revelado a historiadores que escribieron la Biblia, a apóstoles. Dios le dio esa revelación especial a estos tremendos hombres de Dios, y el apóstol Pedro dice que ninguno de ellos escribió esto conforme a sus opiniones, etcétera, sino que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta revelación especial que consiste en estos transcritos, en estos escritos, ¿ya? En esto entra justamente la dinámica de la fe, la dinámica de la fe, que no es, por así decirlo, una fidelidad en lo absurdo en esta ocasión. No es una fidelidad en que, esto es absurdo, no, todo lo contrario, sino que, porque fíjense, hay algunas personas que creen que la fe es totalmente absurda, por así decirlo. O sea, dicen, mira, si, a ver, un ejemplo muy exagerado. O sea, hay una persona con lepra, ve y abrázala, porque tú tienes que tener tal fe de que no te va a pasar nada. Eso en estricto rigor, hermanos, no es fe, sino que sería justamente desafiar a Dios y decirle, yo voy a hacer esto, voy a hacer esta situación peligrosa, y usted me tiene que ayudar a esto. O sea, la fe no puede ser en el absurdo. O sea, la fe no puede decir, ya voy a caminar sobre estos carbones encendidos y tengo tal fe de que no me voy a quemar. Entonces voy a pasar ahí y después, la gente se quema, se cae, etcétera. Estimados, en Estados Unidos hay una secta protestante que ellos danzan con serpientes cascabeles. La serpiente cascabel es muy venenosa, es muy venenosa. Y ellos danzan con las serpientes cascabeles, ¿por qué? Porque ellos leen la escritura y dicen, aunque te mordiera serpiente, no te dañará. Entonces yo tengo fe en Dios que no me va a dañar esta serpiente. Muchos han muerto, muchos han muerto con esa falsa enseñanza, porque se está desafiando a Dios. Es un fideísmo absurdo, sino que la, la fe no puede, incluso no es que la fe sea contraria a la lógica del razonamiento, no es eso, no es que estén peleando la una con la otra, sino que el fundamento de la fe, es una certeza absoluta de la revelación de Dios. De eso se trata la fe. La fe no es que alguien diga, ¿saben algo? Conseguí un trabajo en el cual tengo que conducir. Tengo que conducir, pero nunca he sacado licencia de conducir, nunca. Pero acepté el trabajo de igual forma, le mentí a mi empleador, le dije que sí tenía licencia de conducir, me hice una falsa, no lo sé, y tengo fe de que no me van a atrapar, no va a atrapar la policía, tengo fe en eso. Se dan cuenta que la fe de la persona estaba fundamentada en una mentira, estimado. O sea, alguien puede decir, ya saben algo, no tengo dinero, así que voy a simular que voy a ser doctor y me voy a crear mi propia clínica. Y ahí va a venir gente, etcétera, etcétera. Y voy a hacer mi propia clínica y voy a actuar como doctor. Se le puede morir un paciente, estimado. Pero la persona dice, pero voy a tener fe que Dios me va a ayudar a salir de esto porque Él sabe que necesito el trabajo. Es una fe mal fundamentada, mal fundamentada. Entonces, la fe tiene que tener una certeza absoluta en la palabra de Dios. De eso se trata la fe, en la palabra de Dios. Entonces, muchos de sus elementos de la fe muchos han querido luchar en contra de la fe a través del tiempo y en la historia, pero la fe en su palabra es la revelación completa acerca de Dios,
Fíjense en esto, es la revelación completa acerca de Dios, pero la cual está disponible para el ser humano, disponible para nosotros. Entonces, hay muchas cosas de Dios que quizás no conozcamos, pero Dios decidió darnos esta revelación y esto es lo disponible que tenemos a nosotros. Y la revelación de Dios nunca se da de una sola tanda, de una sola vez. La revelación de Dios siempre es paulatina, la revelación de Dios siempre va de grado en grado, es como una onda, va de más a más, ¿ya? Porque el ser humano no lograría entender de una sola vez todas las cosas, así que Dios es muy sabio en entregarnos las cosas paulatinamente. Entonces, finalmente, es necesario considerar que el Dios infinito y eterno se ha revelado plena, total y exhaustivamente a sí mismo, haciéndolo cognoscible a los hombres, cognoscible a nosotros. Recuerden, cognoscitividad, algo cognoscible. La cognoscibilidad es que nosotros podamos entender algo, algo, un objeto, alguien, lo que sea, algo cognoscible es lo necesario para que el hombre logre entender, logre aprender cierta cosa. Entonces Dios, por medio de su palabra, Él se ha revelado plena y totalmente para hacerse cognoscible a sus hijos, a los hijos de Dios. Dios se ha hecho cognoscible para los hijos de Dios. Incluso en la culminación de la revelación de Dios, Dios, el Hijo de Dios, al hacerse hombre y así manifestar en la envoltura limitada de una humanidad la riqueza infinita de la gloria de Dios, la riqueza de el omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, creador, en esa en esa eterna gloria, Él ahora se hace visible. Al hacerse hombre, Él se hace cognoscible al ser humano. Entonces Él entra de la naturaleza ilimitada. Ahora fíjense, Dios se limita. Dios se limita a un ser humano. Y ya estamos entrando, justamente estamos viendo el tema de deidad, pero con esto inmediatamente asociamos a cristología, porque cristología es que la deidad se hace hombre, la deidad se hace hombre. Pero estamos explicando esto de por qué razón ahora Dios se revela ahora al ser humano, porque Dios, que es espíritu, ahora se hace hombre, visible del ilimitado ser divino, del ilimitado ser divino, uno de los miembros de la Trinidad, uno de los miembros de la deidad, que fue el Hijo de Dios, él entra en la limitada corporal carne humana. La riqueza infinita de la gloria y majestad y de la majestad divina. Entonces, esta persona divina humana recibe el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Dios, nuestro Señor, que en el Nuevo Testamento es Kyrios, y Kyrios en la Septuaginta es el equivalente a Yahvé, Jehová, el tetragramatón, YHVH, nuestro Señor Jesucristo. Entonces está en la dimensión de la manifestación del Verbo eterno siendo encarnado, que quien le ve a Él, quien ve al Verbo encarnado, quien ve a Jesús, también puede ver a Dios. O sea, el que ve a Jesús está viendo a Dios. O sea, Jesucristo llega a ser el Dios visible del Dios invisible.
Entonces, ahí entramos entonces en otro asunto, otro aspecto, que es la posibilidad de conocer a Dios. La posibilidad de conocer a Dios. ¿Cómo se nos hace posible conocer a Dios? Entonces, yo creo que llevamos una hora de la exposición de esta palabra. Yo creo que podríamos dejarlo hasta acá para que no quede a medias, no quede a medias este subtítulo, la posibilidad de conocer a Dios. Ahora acabamos de ver el título del día de hoy es la cognoscibilidad de Dios. Cognoscible es una introducción a lo que estamos viendo. Es una introducción, la introducción de cómo logramos conocer a Dios. En el siguiente espacio que tendremos más citas bíblicas, sí, que nos van a explicar justamente la posibilidad de conocer a Dios. ¿Cómo se nos hace posible? ¿Cómo se nos hace posible? Y se ha considerado ya algo de lo que hemos hablado, que para el ser humano es imposible llegar a conocer a Dios. Es imposible para el ser humano por sus capacidades, eh, por su intelectualidad, es imposible conocer a Dios. Alguien incluso puede quizás tratar de tener un conocimiento teórico de Dios, teórico, por teoría. O sea, alguien puede comprarse un libro de teología sistemática y tratar de entender las cosas de Dios. Puede hacerlo, puede hacerlo. Pero fíjense que eso sería teórico, eso sería teórico, conocer a Dios por teoría. Pero cuando uno conoce verdaderamente a Dios, uno conoce a Dios por experiencia. Cuando el Espíritu Santo viene y estas letras que tenemos en la Biblia, llegan a ser vida al creyente. O sea, no es algo, por así decirlo, eh, no es algo apagado, no es algo que sea incluso aburrido. No es algo aburrido, no es algo que alguien empiece a cabecear y de sueño. No, el Espíritu Santo genera pasión en el creyente. Pasión es algo que lo apasiona, es algo que lo motiva, es algo que cuando el creyente se da cuenta que está conociendo más de Dios, genera un fuego interno. Y alguien podría decir de que en esas predicaciones pentecostales, porque saltan, brincan, corren de un lado al otro, dicen, oh, esos cultos están llenos del poder de Dios. Pero fíjense, eh, algo eufórico, ¿es sinónimo de que es Dios haciéndolo? O sea, hoy día se juega una final del mundo. Y déjeme decirle que la euforia del que gane va a ser a tal grado que incluso podría superar esa euforia de los cultos pentecostales. O sea, la euforia, el dinamismo, no es sinónimo de que Dios esté presente. ¿Cuándo podemos ver que Dios está netamente presente? Cuando el Señor Jesucristo nos revela su propia palabra. Es la posibilidad de conocerle a Él. Es la posibilidad de conocerle a Él. Y fíjense que no estoy negando la emoción, no estoy negando el llanto, no estoy negando, por así decirlo, la danza en el espíritu, para nada. Pero eso es simplemente un producto de lo que lo genera. Es un producto de lo que lo genera. ¿Qué genera eso? ¿Qué debería generar eso? Esa excitación, ese exaltamiento, esa euforia. Que el Espíritu Santo nos dé la posibilidad de conocer a Dios en aquel servicio, en aquel culto. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a seguir en esto y déjeme decirle que tenemos eh, para mucho. Si el pastor, él comentó de que se va a tomar un tiempo, etcétera, etcétera. Eh,
está libre de hacerlo. Incluso, estimados, los levitas se tomaban 25 años. 25 años y a los 25 años o 30 años, ahí cortaban su ministerio y después descansaban. O sea, hay que entender de que a veces nos cansamos, conflictos de la vida, eh, trabajo, enfermedad, conflictos familiares, conflictos incluso mentales, enfermedades, o sea, todo genera a un cansancio interno, todo genera un cansancio interno. Nosotros tenemos que entender de que somos seres humanos. Y también, déjeme decirle que el que esté enfrente, el que esté enfrente, tampoco es un sinónimo de integridad, estimados. No es un sinónimo de integridad. Yo no soy un sinónimo de varón perfecto. Yo no soy perfecto. O sea, yo me puedo enfermar, yo me puedo enojar, yo puedo tener malos pensamientos, yo me aborrezco de mí mismo. No piensen que la persona que esté enfrente, que esté exponiendo, o en la posibilidad del pastor también que esté predicando, etcétera, no crean que esa persona es perfecta, que no tiene problemas, que no tiene aflicción, que no crean que esa persona está incluso llena de fe. No crean que esa persona diga, me gustaría tener la fe del hermano Emanuel que predica, etcétera, etcétera. A mí muchas veces me ha faltado la fe. A mí muchas veces he tenido problemas y debo decir que nunca he renegado de Dios, sí, nunca he renegado de Dios, pero muchas veces yo me he tratado mal, muchas veces incluso yo he querido desaparecer de la tierra, muchas veces yo he querido, si me muero ahora, no me quejo, o sea, y esos son conflictos mentales, estimados, son conflictos internos, son conflictos mentales. Yo muchas veces he pecado incluso deliberadamente. Yo sé que lo que voy a hacer está mal y lo hago igualmente. Lo hago igualmente. El apóstol Pablo habló de eso. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que mis estimados, no crean que el que está al frente no tiene sus problemas, no tiene sus aflicciones, no tiene sus enfermedades, porque eso sería una mentira, sería crear algo que no es cierto. Algo que no es cierto. Al único que nosotros debemos admirar es al Señor Jesucristo. Él es el único que nunca dudó, que siempre se mantuvo en fe. Eh, eh, Dudo que él se haya enfermado, pero sí él tuvo hambre, sed, debilidad humana en ese sentido. La Escritura nunca dice que Jesús se haya enfermado, que haya tenido una gripe o algo por el estilo, pero sí tuvo dolor, sí tuvo padecimiento. Y el Señor Jesús comprendió lo débil que es el ser humano, porque Dios tenía una comprensión teórica de cómo era el hombre, teórica, por teoría, por conocimiento. Dios sabía cómo era el hombre porque Dios lo hizo de esa forma. Dios sabía la debilidad del hombre, lo sabía, pero cuando lo comprendió de manera perfecta, fue cuando Dios se hizo hombre, cuando el Hijo de Dios vino de la eternidad y se revistió de carne, ahí, ahí sí que se comprendió en plenitud cómo era el ser humano. Y es por eso de que por medio de la experiencia del Señor Jesucristo, vino a nosotros la redención. Y es por eso que el Señor Jesucristo, en cuanto al ser divino de la Trinidad, el Señor Jesucristo es el dador de gracia. Es el dador de gracia, porque Él experimentó nuestros dolores. Él pudo saber nuestras debilidades. Él pudo entender nuestros pecados. Él pudo saber, como era omnisciente, pudo saber cuándo usted pecó, cuándo usted falló, cuándo usted tomaría una mala decisión. Él pudo saber todas esas cosas. Él sabía cuándo nosotros íbamos a tener un pensamiento. Él sabía cuándo íbamos nosotros a adulterar su propia palabra. Él sabía cuándo nosotros íbamos a voltear nuestra mirada y darle la propia espalda a Dios. Él sabía eso. O sea, cada vez que usted peca, cada vez que usted
toma su decisión y en esa toma de decisión usted dice, yo soy el absoluto, yo soy el que domino mi vida, inmediatamente le da la espalda a Dios. Inmediatamente. Yo quiero esto, yo anhelo esto y no le pido permiso a nadie. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado de eso? Desgracia, dolor, penurias. Es un calvario. Nuestras propias decisiones mal tomadas es un calvario, estimados. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo permite? Porque nos está moldeando. Dios está moldeando. Incluso, estimados, eh, que alguien en su vida haya robado, que alguien en su vida haya matado, que alguien en su vida haya adulterado, que alguien en su vida haya cometido cualquier acción negativa. ¿Sabía usted que la Biblia dice agradecer a Dios en todo? O sea, ¿cómo es posible? ¿Le agradezco a Dios incluso por mis propios pecados? Es incomprensible eso, es incomprensible eso, porque no hay una excepción a ese versículo. Agradecer a Dios en todo. Te agradezco, Dios, porque tuve este problema familiar. Te agradezco, Dios, porque tomé esta mala decisión. Te agradezco, Dios, porque no hice caso, salí desabrigado y me enfermé. Te agradezco, Dios, por eso. ¿Por qué estás agradeciendo por algo negativo? Porque la Biblia dice, agradece a Dios en todo. ¿Por qué? Porque incluso de todo lo negativo que nos pase, Dios nos está moldeando. Dios nos está enseñando. O sea, si David incluso, si David no hubiese cometido el adulterio con Betsabé, no hubiese venido un Salomón. Porque Salomón no hubiese venido de la unión con Abigail o la unión con Ahinoam. Vino de la unión mala de Betsabé. Fíjense, unirse a Betsabé es adulterio, David. Unirse a Betsabé es adulterio. Pero fíjense que de esa unión vino Salomón, uno de los reyes más sabios de toda la historia. Así que esto es para que nos demos cuenta que Dios incluso actúa de maneras incomprensibles para nosotros. Netamente incomprensible. Nosotros podríamos estar viviendo una situación en nuestra vida totalmente absurda. Totalmente absurda. Esto no tiene lógica para nosotros. No tiene lógica, no tiene sentido. Lo que estoy pasando no tiene sentido. Pero déjeme decirle que Dios tiene un propósito para todo. Y fíjense, pase lo que usted pase, viva lo que usted viva, esté en la situación en la que esté usted la situación. Déjeme decirle que usted no se perderá, porque la Escritura dice, aunque por torpe que sea, no se perderá. Si usted cree en el Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, como su Dios y Salvador, usted es salvo, tiene vida eterna. La salvación es instantánea. Es instantánea. Y déjeme decirle que la salvación no es por lo que usted hace, no son por las obras que usted hace. Usted podría tener el pelo largo por 30 años en el mensaje y déjeme decirle que eso no es sinónimo de santidad. No es sinónimo de santidad. Déjeme decirle que una mujer puede tomar la mala decisión de un día de cortarse el cabello y alguien diría, qué lamentable, se va a caer en la gran tribulación. No es así. Esa mujer inmediatamente puede decir, Señor, perdóname, tengo el pelo corto, parezco hombre, tengo el pelo, perdóname Dios, y Dios la perdona. Y Dios ve a esa mujer como si tuviera el pelo y su velo como corresponde. Así es Dios, así es Dios. Usted podría estar en una mala situación, usted podría estar en una mala situación con su familia, lo que sea. Usted podría estar incluso en un mal lugar de trabajo, etcétera, cualquier cosa. Pero entienda esto, entienda que la salvación no son por sus obras, no son por mis obras. La salvación es por obras, sí es por obras, pero no por sus obras y no por mis obras, son por las obras que Jesucristo hizo por nosotros. Si usted conoce, si usted logra conocer a Dios, y nosotros estamos conociendo a Dios, el ser divino de Dios, vamos a lograr entender todas estas cosas. Así que Dios les bendiga grandemente. Un gran shalom.